Con un ariete de bronce sujeto a su proa y una tripulación de casi 200 remeros, el trireme ayudó a convertir a Atenas en una superpotencia naval. El Olympias, una reproducción de un antiguo trireme, fue construido en 1987 y navegó por el Mediterráneo. Sus viajes arrojaron información importante sobre los altos niveles de fuerza y habilidad necesarios para controlar estos antiguos buques de guerra. Rápido, maniobrable y peligroso, el trireme era el barco más temido de la antigua Grecia. Con poderosos arietes de bronce y la capacidad de girar con una moneda de 10 centavos, dejaría a los barcos enemigos muertos en el agua, perforando agujeros en sus costados o rompiendo sus remos. En sus historias, Heródoto escribe que el dominio naval griego se debe en gran medida al brillante uso de los trirremes en la batalla. En el siglo V a.C., los astilleros atenienses tenían capacidad para más de 300 trirremes, los buques de guerra más famosos de la antigüedad. El trireme, término derivado del griego trieres, 3 filas de remos, fue el resultado del continuo desarrollo de la tecnología naval en el mundo griego. El poema épico La Ilíada menciona barcos llamados triacónteros y pentecónteros, embarcaciones que estaban tripuladas por 30 o 50 hombres, respectivamente. Los viremes, con 2 filas de remeros, están registrados en relieves del siglo VIII a.C. A principios del siglo VII a.C., la experiencia acumulada condujo a nuevos avances técnicos y apareció el modelo de trireme, mucho más sofisticado. Tucídides escribió que los corintios fueron los primeros en introducir el diseño en el mundo griego, aunque los historiadores modernos creen que los trirremes pueden haberse construido por primera vez en Fenicia, en el Mediterráneo oriental y en lo que hoy es el Líbano. Una crátera de alrededor del año 735 a.C. muestra a Ariadna y Teseo subiendo a un barco con 2 hileras de remos, un predecesor del trireme. Los griegos consideraban que los trirremes eran seres vivos, cada uno dotado de un carácter sagrado. Por este motivo, los barcos recibieron nombres individuales, que casi siempre eran femeninos. Sus característicos ojos ubicados a ambos lados de la proa servían para encontrar el camino en el mar. Las pasarelas que sobresalían de la proa eran sus orejas y las velas eran sus alas. Más rápidos y estables que sus predecesores, los trirremes eran caros de producir. Los costos de fabricación ascendían a más de un talento. Si un barco resultaba dañado en batalla, todavía se le podía dar un buen uso. Con un mantenimiento adecuado, los trirremes podrían permanecer en servicio durante 20 a 25 años antes de ser desmantelados o vendidos como excedentes de guerra. La historia ha registrado algunos que estuvieron navegando durante más de 80 años. Los barcos en mejor estado estaban reservados para los militares, mientras que los más antiguos se utilizaban principalmente para vigilancia y transporte. Atenas tenía 2 preciados trirremes, la Salamina y el Paralo. Destacados por su belleza, estos buques insignia se utilizaban a menudo para misiones diplomáticas o rituales, como el transporte de atletas atenienses a los Juegos Olímpicos cada 4 años. La flota ateniense contaba con más de 50.000 remeros, pocos de los cuales eran esclavos o extranjeros. La mayoría de ellos pertenecían a la clase de los tetes, ciudadanos de la clase asalariada que no podían cubrir el costo de armarse, como se exigía que hicieran los soldados. El desarrollo de la marina como baluarte de la democracia ateniense en el siglo V a.C. elevó la influencia de esta clase social en relación con la aristocracia. No es coincidencia que filósofos griegos como Platón y Euenus y ciudadanos atenienses comenzaran a referirse a sus líderes como timoneles que guiaban el barco del Estado. Sentado en la popa del trireme, el trierarchos observa cómo el timonel maneja 2 grandes remos articulados para guiar el barco. Pagar a la tripulación fue un gasto considerable. Los salarios rondaban un talento al mes, gasto que el capitán pagaba de su propio bolsillo.
Mantener a la tripulación bien alimentada era crucial para su desempeño. Una dieta típica incluía pescado salado, galletas de avena, vino, queso, verduras y unos 7 litros de agua al día. La partida de la flota, comandada por uno o más comandantes navales, fue un acontecimiento importante. Su entrenamiento permitió a la tripulación ponerse en posición y comprobar rápidamente que el barco, sus herramientas y armas estaban en buen estado de funcionamiento, en solo 30 segundos, según una simulación moderna. Un sacerdote oficiaba un sacrificio de animales antes de que el capitán ofreciera una oración y un himno a los dioses. Finalmente, se vertió una copa de vino sobre la proa y la popa del barco a modo de libación. Los 3 niveles estaban alineados en ambos lados, con los diferentes niveles uno al lado del otro, para mejorar la estabilidad. Los talamitas se asentaron en la base del casco y soportaron las peores condiciones. Los tijites estaban en el nivel medio, y en la cima, los tranitas tuvieron que hacer el mayor esfuerzo debido a su posición más alta. A vela, los remeros seguían las órdenes de los queleustés, dadas gritando o golpeando un trozo de madera con una maza. Cuando el rugir de las olas o la batalla impedía que se oyera al maestro de remo, un aulos, un instrumento de viento parecido a una doble flauta, marcaba el compás del remo. Los remeros se unieron a los cánticos tradicionales para mantener el ritmo. Los trirremes no tenían mucho espacio a bordo para guardar cosas o dormir, por lo que los barcos tendían a navegar solo durante el día. Por la noche, el trirreme era sacado del agua, tanto para proteger su casco de los gusanos como para permitir a la tripulación comer y descansar. Mientras estaba en tierra, también se podía revisar el casco para detectar reparaciones necesarias. El arma más temida del trirreme era un ariete de bronce fijado a la proa del barco. Se libraban feroces batallas navales antiguas intentando estrellarse contra el costado de un barco enemigo y perforar el casco o dañar los remos para inmovilizarlo. Los estudiosos estiman que la velocidad máxima de embestida es de unos 9 nudos. El trirreme era el buque de guerra elegido en la Grecia clásica. Posteriormente fue utilizado y su diseño desarrollado y mejorado por otras potencias regionales del Mediterráneo, como los cartagineses y los romanos. Su eslora varía entre 35 y 39 metros, con una manga de hasta 6 metros, un peso de 19 toneladas y una velocidad máxima de 9 nudos. Normalmente había 200 miembros de la tripulación a bordo, incluidos 170 remeros en ambos lados del barco, 31 en el nivel superior, 27 en el medio y 27 en el nivel inferior. En cuanto al diseño del barco, en la parte delantera, un temible ariete podría pesar casi 453 kilogramos. Recubierto de bronce, servía no solo para pinchar, sino también para reducir la fuerza de las olas sobre la proa. Luego una quila de roble se extendía desde la proa para sostener el ariete, ya que de su resistencia dependía la integridad del barco. El modelo de catafracto disponía de una cubierta para proteger a los remeros de las inclemencias del tiempo y de los proyectiles. En el modelo afract sin cubierta, los remeros en el banco superior remaban al aire libre. Luego, una vela de trinquete Artemón voló cerca de la proa y ayudó a gobernar. Durante el combate era desmontado y almacenado en la bodega para utilizarlo para escapar si era necesario. La vela mayor era cuadrada, blanca y hecha de cáñamo o lino. Para aligerar el barco, el mástil se dejaba en puerto antes de la batalla. El capitán, el contramaestre y el comandante de la tripulación se encontraban en un pasillo que recorría la cubierta central, encima de los remeros, que manejaban remos de 4 metros. Finalmente, en el extremo del barco había una popa curvada hacia el interior, como la cola de un escorpión, y 2 remos más grandes y anchos, controlados por timoneles, en la popa que formaban el timón. Una estrategia típica era embestir un barco enemigo y retirarse rápidamente para dejar que se hundiera. En caso de rendición, a los remeros capturados se les permitió cambiar de bando.
Si un barco atacante embistiera a otro barco y quedara atascado en su costado, cada tripulación se vería obligada a entrar en combate con el objetivo de apoderarse del barco intacto, mientras que el barco que había sido embestido sería abandonado. Docenas de trirremes regresarían a Atenas a principios del invierno. Si los delfines nadaban en sus proas, era un buen augurio, ya que se creía que estos animales salvaban a los marineros de ahogarse. Cada trirreme fue reparado y limpiado en puerto. Los trierarcas presentaban informes de sus misiones, mientras los marineros y remeros cobraban sus salarios. El dominio naval de Grecia no duró para siempre, y el trirreme evolucionó. Las modificaciones al trirreme como diseño fueron encabezadas por varias potencias mediterráneas y puestas a prueba en el período en que los sucesores de Alejandro Magno lucharon por el dominio a finales del siglo IV y principios del III a.C. En la época de la Primera Guerra Púnica, a mediados del siglo XIII a.C., romanos y cartagineses luchaban en el mar utilizando cuadriremes y quinquerremes. Cuando los romanos conquistaron Macedonia en el año 168 a.C., se sorprendieron al descubrir un antiguo trirreme, abandonado en un astillero durante 70 años. Lo consideraron una reliquia, pero estaba tan bellamente elaborado que lo reutilizaron. La última batalla registrada en la historia que dependió de los descendientes del trirreme fue la batalla de Lepanto frente a la Grecia occidental el 7 de octubre de 1571, más de 2000 años después de que los trirremes zarparan por primera vez. La coalición de la Liga Santa de España y muchas ciudades-estado italianas aplastó la flota otomana, matando a casi la mitad de sus 67.000 hombres. Un trirreme en un relieve de mármol de la época romana, de Pozzuoli, Nápoles. Una estela funeraria muestra a un joven llamado Democleides, fallecido en una batalla naval, sentado en la proa de su barco. La batalla de Lepanto fue uno de los últimos conflictos navales en Occidente que dependió en gran medida de galeras impulsadas por humanos. Los conflictos navales posteriores estarían dominados por embarcaciones propulsadas por velas. El gran despliegue de embarcaciones que caracterizó las batallas navales en la antigüedad también se estaba convirtiendo en una cosa del pasado. Casi 700 galeras participaron en la batalla de Egnomus entre Roma y Cartago en el año 256 a.C. En la batalla de Trafalgar de 1805 participaron en total unos 70 barcos. Hoy en día, los arqueólogos están ansiosos por encontrar restos materiales de trirremes del siglo V a.C. en todo el mundo mediterráneo. Debido a que los barcos estaban hechos de madera blanda y susceptibles a los gusanos y a la descomposición, es difícil, si no imposible, encontrar restos de naufragios bien conservados en las cálidas aguas del mar. Los carneros de bronce, sin embargo, sobrevivirían siglos en el fondo del mar, y los arqueólogos continúan peinando las aguas en busca de ellos. Uno de los primeros y más importantes descubrimientos fue el llamado carnero Atlit, descubierto en 1980 cerca del pueblo de Atlit, Israel. El pesado ariete de bronce, que pesa más de 1000 libras, ofrece una gran idea de cómo se forjaron estas armas. Se encontró con vigas aún adheridas de lo que ahora se cree que es un trirreme o cuadrireme de alrededor del siglo II a.C. Uno de los sitios arqueológicos más valiosos es el puerto militar del Pireo. Situada a unas 5 millas de Atenas, el Pireo fue el hogar de la poderosa flota ateniense en el apogeo de su poder en el siglo V a.C. Los arqueólogos quedaron encantados al encontrar los restos de varios cobertizos para botes antiguos, lo que les ayudó a comprender mejor no solo cómo se construían los trirremes, sino también cómo se mantenían. Continúa la búsqueda de estos antiguos barcos que gobernaron el Mediterráneo y lo que pueden revelar sobre la cultura de construcción naval de la antigua Atenas. La isla de Salamina y el promontorio de Sinosura forman el telón de fondo contra el que cientos de barcos abarrotados
luchan en la famosa batalla de Salamina durante la segunda invasión persa de Grecia. Un trireme griego completa la maniobra para embestir un barco persa por el lado derecho o estribor, destruyendo muchos de los remos en la colisión. Los persas utilizan sus flechas y jabalinas en un último intento por salvar su barco siniestrado.